El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en Administración y Gestión de Servicio de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y aspirante a doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de la serie Salud y Felicidad presentado por el Hospital Médica Campestre. Les da la más cordial bienvenida su servidor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. Sean todos bienvenidos. El día de hoy continuamos con nuestra serie de webinars enfocados específicamente a la situación de la pandemia COVID-19. El tema que presentaremos el día de hoy son 7 tips para cuidar la salud desinfectando tus espacios vitales, el cual será presentado por la doctora Valeria Gómez Toscano, que es infectóloga pediatra, que forma parte del staff de Médica Campestre. Un poco de la doctora es infectóloga pediatra, egresada por el Instituto Nacional de Pediatría, es miembro activo de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y actualmente es médico del staff del Hospital Médica Campestre, brindando su servicio tanto en el servicio de hospitalización, de urgencias y de consulta externa. Doctora, muchísimas gracias por participar el día de hoy en este webinar. Sea usted bienvenida. Este es su espacio. Adelante. Ok, al doctor Guillermo por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día. Pues básicamente el tema es 7 tips para cuidar nuestra salud desinfectando los espacios vitales ante esta situación. Bueno, entonces es la presentación del doctor Guillermo, que todos ustedes ya conocen, nuestro director médico del Hospital Médica Campestre, muy querido. Y bueno, pues la agenda del día de hoy son 7 tips, donde vamos a incluir datos interesantes. También en los productos, los espacios. Asimismo, vemos la carencia del alcohol gel que tenemos hoy en día, entonces saber que lo podemos preparar desde casa. De un inóculo. Entonces, SARS-CoV-2, que sabemos, pues es el agente etiológico de la enfermedad COVID-19 y se estableció desde un inicio que este virus podía vivir en las superficies desde 2 horas hasta 5 días. Vean ustedes cómo, pues en el aluminio dura de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos alrededor de 8 horas, en los metal, en el acero dura hasta 2 días, en la madera vean cómo dura ya o plástico que durara, pues ver la importancia también pues de limpiar adecuadamente nuestros. Sabemos que es un virus que tiene una embolia, entonces hasta cierto punto en ese sentido. Por aquí los detalles técnicos, pero ya saben que estamos de regreso. Entonces, pues sabemos de entrada que el virus también es sensible al calor y a los métodos de desinfección ordinarios. Entonces, por eso es hasta cierto punto relativamente sencillo realizar esta limpieza y desinfección de las superficies y con ello, pues obviamente disminuir el tamaño inóculo, que es nuestra pretensión final. Entonces, obviamente, lograr esta reducción de más de 3 logaritmos de los coronavirus humanos. Entonces, como primer tip al que quiero enfatizar en esta charla, pues es, obviamente, la limpieza. La limpieza es fundamental porque sabemos que la limpieza ayuda a eliminar patógenos.
o a reducir considerablemente su concentración. Es como el paso inicial antes de desinfectar. Sabemos que perfectamente el agua y el jabón pueden limpiar adecuadamente nuestras superficies o utilizando un detergente neutro y obviamente siempre echar mano un poco de la fuerza mecánica. Eso es fundamental a través del cepillado frotado para reducir la suciedad, los detritus o la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica eventualmente también puede favorecer la inutilidad en realidad de estos desinfectantes. Entonces, por eso es tan importante empezar o iniciar con la limpieza. Además, la limpieza debe avanzar de la parte menos sucia a la más sucia y de arriba hacia abajo para que sea más eficaz y obviamente siempre proceder de una forma sistemática. Entonces, siempre utilizar paños limpios al comienzo de cada sesión de limpieza. Obviamente, desechar aquellos paños que ya no están saturados con nuestra solución que nos ayuda a limpiar, básicamente el jabón. Y, pues, obviamente también aquellos artículos que vamos a utilizar para limpiar deben de estar en adecuado estado. ¿Por qué es entonces tan importante mantener esta higiene adecuada de los entornos? Porque sabemos que los virus se destruyen o se inactivan a través del agua y jabón o a través del cloro. Y además, estas superficies pueden estar contaminadas con gotitas de saliva y sabemos que pues, en estos puede estar incluidos cantidades grandes del mismo SARS-CoV-2. Entonces, nuevamente, punto 1 fue limpieza. Vámonos al punto 2, fundamental, o al segundo tip. Desinfectar nuestras superficies con el objetivo de eliminar aquellos microorganismos remanentes que hayan quedado después de una limpieza adecuada. Entonces, una desinfección eficaz tiene que ver mucho con el método en que se realiza, con la concentración. Ojo, esto es punto fundamental, adecuadas concentraciones, ni más ni menos. Más porque pueden obviamente ser perjudiciales para nuestra piel, ni menos porque obviamente no van a ser eficientes. Y también tiene que ver mucho el tiempo de contacto. Ojo, generalmente los productos en su tabla de contenido y de especificaciones menciona precisamente el tiempo de contacto sugerido para ese producto. Entonces, siempre hay que checar las etiquetas porque eso nos va a ayudar bastante. La desinfección puede estar dada básicamente con cloro. Ustedes pues se van a sorprender porque obviamente el cloro pues es el material más utilizado, es como el más común y es el que más les voy a recomendar, ¿sale? Entonces cloro y bueno, obviamente el alcohol pues por ejemplo para la desinfección de nuestras manos, entre otras cosas que obviamente pues ustedes saben que es muy eficaz como un desinfectante. Entonces, esta desinfección hay que centrarla en objetos que se tocan con frecuencia, ¿sí? Es como a lo que más nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a limpiar en general nuestras superficies, pero vamos a desinfectar objetos clave o superficies clave que, pues, obviamente pueden alojar la mayor concentración de virus. Entonces, ¿qué productos vamos a desinfectar? Las manijas de las puertas, las ventanas, la cocina es súper importante. Si ustedes se fijan, buena parte del día, no porque nos la pasemos comiendo, pero buena parte del día la pasamos en la cocina. Entonces, es muy importante desinfectar bien también la cocina. En los mostradores, en ya establecimientos como tal, los baños también es fundamental, básicamente los inodoros, las llaves del agua y súper importante también, porque utilizamos día a día y, bueno, en todo momento, los dispositivos personales de pantalla táctil o los teclados. Entonces, lo que ya les comentaba previamente, como una dilución debe de ser correcta. Una dilución incorrecta, ya sea muy alta o muy baja, puede menguar la eficacia de estos productos. Las concentraciones elevadas, lo que ya les comentaba, aumentan la exposición de los usuarios al compuesto químico y con ello los posibles efectos secundarios y además pudieran dañar ciertas superficies que pueden ser más vulnerables. Ahora, otra cosa importante, digo, porque quizás podríamos pensar, sí, este producto más este producto va a ser un súper producto. Pues no, quizás podríamos tener combinaciones que pudieran resultar peligrosas, entonces por eso lo recomendable es nunca combinar desinfectantes. ¿Cuáles son los productos preferidos? Como ya les había comentado, básicamente el alcohol. El alcohol de 70 a 90 grados generalmente es altamente eficaz para la desinfección, así como productos a base de cloro, lo que ya comentábamos. Entonces, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, que es el tradicionalmente empleado, al 0.1%. Y aquí vamos a repasar un poquito las matemáticas, porque sí es importante considerar la concentración requerida para lograr una desinfección eficaz.
vean ustedes cómo al 0.1% equivale a 1000 partes por millón para la desinfección general del entorno inmediato, o inclusive se han empleado concentraciones al 0.5% que sugieren precisamente que se tratan de 5,000 partes por millón, cuando se producen derrames cuantiosos de sangre y otros líquidos. Esto básicamente lo reservamos para los hospitales, donde sí podemos tener, obviamente, mayores cantidades como tal del virus, bueno, obviamente, pues, por la situación en la que nos encontramos actualmente, pero se considera que, por ejemplo, en casa es suficiente con una concentración al 0.1%, que sería a 1000 partes por millón de esta sustancia del cloro, ¿sale? También otra sustancia que es altamente eficaz en la desinfección es el peróxido de hidrógeno, siempre y cuando la concentración sea mayor o igual al 0.5%. Esto es importante, saber que, por ejemplo, el agua oxigenada que nos venden en las farmacias, me sale conexión inestable. El agua oxigenada que venden en las farmacias va del 2.5 al 3.5%. Entonces, igualmente podríamos diluirlo de forma tal para alcanzar una concentración, con que se alcance una concentración de 0.5% o más, es más que suficiente. Entonces, estas tres sustancias van a ser fundamentales para lograr una desinfección eficaz. Vean ustedes cómo no son sustancias, pues en realidad tan costosas, o sea, son sustancias fácilmente accesibles. Digo, desafortunadamente, debido a esta situación de pandemia, pues sí, obviamente se ha ido reduciendo el número de productos en este sentido que tenemos, pero vean cómo en general son productos que se producen a gran escala y que podemos adquirir con relativa facilidad debido a un buen costo. Entonces, se recomienda en términos generales que el tiempo mínimo de contacto debe de ser 1 minuto, pero ojo, hay que checar siempre el producto que estamos utilizando, porque, por ejemplo, hablando de cloro, se recomendaría por lo menos 5 minutos en la superficie para lograr una desinfección adecuada. Entonces, eso es importante, siempre tratar de verificar todas las especificaciones que nos menciona el producto. Entonces, el uso de productos a base de cloro, pues es universalmente aceptado, es como el método más empleado para la desinfección, no solamente de hospitales, sino sabemos que ahora también de nuestros entornos, donde pues obviamente vamos a diluir esta solución de hipoclorito de sodio, o eventualmente si tenemos sólido como hipoclorito de calcio, también es otra sustancia altamente eficaz. Entonces, diluir este producto más agua genera ácido hipocloroso, sin disociar, que es altamente eficaz para la desinfección. Y vean ustedes cómo, dependiendo del microorganismo, puede variar las concentraciones de partes por millón requeridas para lograr esa eliminación como tal del microorganismo. Vean ustedes cómo, por ejemplo, para los rotavirus se requieren únicamente 500 partes por millón, pero como ya comentábamos, 1000 partes por millón, es decir, una concentración al 0.1%, lograr eliminar este tamaño inóculo. Y, por ejemplo, para otros microorganismos que son mucho más resistentes, como Candida auris o como Clostridium difficile, pues se requieren hasta 5,000 partes por millón. Vean ustedes cómo aquí también pongo al SARS-CoV-2, porque obviamente, como ya les había comentado yo, en hospitales se recomienda mejor el uso de concentraciones mayores, es decir, 5,000 partes por millón, versus, por ejemplo, en el entorno del hogar, donde se requieren y se considera que 1000 partes por millón son suficientes para eliminar el SARS. Entonces, hablando de las soluciones a base de cloro, recordar que siempre es importante guardarlo en un recipiente opaco, por eso ustedes ven que estos productos pues vienen en recipientes opacos, hay que guardarlos en zonas ventiladas, eso es importante, y no expuestas al sol. Se sabe también que estos productos tienen mayor estabilidad con pHs por arriba de 9, pero se logra una mejor desinfección con pHs por debajo de 8. Entonces, el hipoclorito de sodio, vean cómo la materia orgánica lo inactiva. Por eso siempre tan importante primero lograr una limpieza adecuada para poder después desinfectar, ¿sí? Porque si tenemos restos de materia orgánica, pues obviamente no va a tener el efecto esperado. Las concentraciones elevadas pueden corroer los metales o causar irritación cutánea. Por eso no es al chile así de que a mí me late que es esto y más esto, pues no. Por eso, idealmente,
debemos concentraciones recomendadas, como lo vamos a especificar más adelante, y recordar que los productos clorados, hipoclorito de sodio, la mayoría de ellos vienen con una concentración del 4 al 6%. Justo checando una etiqueta, uno se encuentra concentración 4 a 6% de cloro, y entonces, en ese sentido, para nosotros es más fácil saber cómo vamos a hacer nuestra dilución. Entonces, en este cuadro vemos lo que ya les comentaba. Vamos a recordar un poco las matemáticas. Vamos a hacer el cálculo de una concentración ideal de hipoclorito para limpiar pues nuestros espacios. Vean cómo la fórmula mágica es el porcentaje de cloro en el hipoclorito de sodio líquido, que normalmente vienen del 4 al 6%, entre el porcentaje de cloro deseado menos 1. Y eso me da las partes totales de agua por cada parte de hipoclorito de sodio. Por ejemplo, si sabemos que nuestras soluciones de cloro, generalmente las que venden habitualmente, vienen del 4 al 6%, entonces vamos a tener un promedio de 5% de cloro en el hipoclorito de sodio líquido entre 0.5% de cloro deseado, que serían las 5,000 partes por millón, por ejemplo, sugeridas para limpiar las superficies en un hospital, menos 1. Entonces, esto me daría como resultado 9 partes de agua por cada parte de hipoclorito de sodio. Es decir, si, por ejemplo, yo voy a hacer una mezcla en 1 litro, bueno, supongamos en 100 mililitros, pues sabemos que van a ser 90 mililitros de agua más 10 mililitros de cloro, ¿no? Digo, para más fácil. Entonces, vean ustedes cómo también en este recuadro se ejemplifica un poco lo recomendado, dependiendo de obviamente las partes por millón. Vean ustedes cómo, por ejemplo, aquí se sugiere para hacer concentraciones de 5,000 partes por millón, dependiendo de la presentación comercial de cloro que tengamos, vemos como hay del 4, del 6, del 6.5, 7, 10 o hasta 13%. Entonces, dependiendo de eso, vemos cómo tenemos que hacer la dilución de tantos mililitros de cloro por cada litro de agua que vamos a tener. Entonces, digo, este es nada más un ejemplo y recordar que 20 gotas, pues, hacen 1 mililitro. El hipoclorito de calcio es otro de los desinfectantes eficaces altamente sugeridos, pues, para mantener nuestras superficies desinfectadas, por decirlo así. Existen en varias formas. Está el hipoclorito de gran calidad concentrado, que va hasta en un 70%, y el hipoclorito de calcio en polvo, que está concentrado a un 35%. Entonces, en esta situación, digo, teniendo, por ejemplo, esta sustancia, la fórmula sería igual porcentaje de cloro deseado entre porcentaje de cloro en el polvo o gránulos de hipoclorito por 1000. Aquí esto me daría los gramos de hipoclorito de calcio en polvo por litro de agua. Por ejemplo, si yo deseo un 0.5% de cloro, ¿no? Que serían las 5,000 partes por millón sugeridas para las superficies, por ejemplo, de los hospitales, entre el 35% de cloro que viene en el hipoclorito en polvo de calcio por 1000, me daría 0.0143 por 1000, pues ya 14.3. Entonces, habría que disolver 14.3 gramos de hipoclorito de calcio en polvo por cada litro de agua usada a fin de obtener una solución de cloro de 5,000 partes por millón, que sería el 0.5%. Entonces, vámonos con el tip 3. No rociamiento de los desinfectantes y otros métodos sin contacto. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que con rociar así a nivel general el cuerpo ya más mágicamente se va a desinfectar. Pues no. No aplicar desinfectantes en interiores mediante fumigación o nebulización de las superficies del entorno inmediato. Y esto pues lo dice la Organización Mundial de la Salud. El rociamiento no es eficaz para eliminar contaminantes fuera de zonas de rociamiento directo. Y existe un riesgo de irritación oftálmica, respiratoria o cutánea o de efectos digestivos. Entonces, vean ustedes cómo tenemos riesgo de serios efectos adversos secundarios precisamente al rociamiento de estas sustancias, por lo cual se contraindica. Entonces, no fumigación o nebulización de compuestos como el formaldehído, como productos clorados o de amonio cuaternario, debido precisamente a estos efectos adversos ya registrados. Entonces, rociar también desinfectantes directamente a una persona, por ejemplo, en un túnel, en un gabinete o cámara, como sale luego fotos, videos, los anuncios, no se recomienda de ninguna manera, porque por los efectos secundarios que ya hemos descrito. Como tip número 4, vean, lavado de ropa contaminada.
Entonces, si suponemos que la ropa se contaminó por las gotas, básicamente por la saliva, una persona enferma, entonces se puede recomendar el aseo cauteloso, meticuloso de esta ropa, ya sea en lavadora o ya sea a mano. Entonces, si lo vamos a hacer en lavadora, pues se recomienda con agua caliente, básicamente de 60 a 90 grados centígrados y un detergente para colada. Y si va a ser a mano, pues remojar con agua caliente, como ya habíamos comentado, jabón en tina grande, removiendo con un palo y vaciar la tina, dejar la ropa en remojo en solución de cloro aquí al 0.05%, ¿sale? Que sería como 500 partes por millón, o sea, la mitad de lo que estamos acostumbrados a hacer la dilución para las 1000 partes por millón descrita para las superficies del hogar. Y esto dejarlo por 30 minutos y aclarar con agua limpia y obviamente siempre secar al sol. Esto es pues altamente recomendable y bueno, pues obviamente siempre que tengamos una ropa contaminada por algún enfermo. Como tip número 5, la ventilación adecuada. Eso es fundamental, porque si nosotros ventilamos las casas, abrimos ventanas, abrimos, pues obviamente las ventanas de lo que ustedes quieran, de los negocios, de los camiones, de lo que ustedes quieran, del coche inclusive, pues obviamente va a disminuir el tamaño inóculo del coronavirus al distribuirse, al regarse más ese virus en el ambiente y con ello pues obviamente se disminuye el riesgo de transmisión. Obviamente se considera que entre el mayor sea el inóculo, pues mayor riesgo de una infección seria porque simplemente la carga viral va a ser demasiado elevada que si enfermamos con cargas virales inferiores. Entonces, esto es fundamental, esto es punto primordial, pues para disminuir, cuando menos, pues obviamente el tamaño del inóculo que ya hemos comentado. Como tip número 6, higiene de manos. Esto es fundamental, fíjense, en todos los lugares, particularmente donde la escasez de recursos impide la limpieza y la desinfección regulares, el lavado frecuente de manos, obviamente ya sea con agua y jabón o el aseo de las manos con alcohol gel y la evitación de tocarse la cara. A veces tenemos tentación, pero debemos de todas a todas poner atención en no tocarnos la cara, porque obviamente llevarnos el virus a través de las manos a las mucosas, pues obviamente incrementa el riesgo de infección. Entonces, con estos métodos de higiene de manos y de no tocarnos la cara, disminuimos la transmisión, más que nada la infección y obviamente la transmisión hacia otras personas originadas a través de las superficies contaminadas. Entonces, por eso es tan importante la higiene de manos y se hace tanto énfasis en una higiene adecuada de las manos. Y recordar un poco cómo es la higiene de manos, porque quizás muchos podemos decir, sí, yo sí me lavo las manos, pues sí, me las lavo como unas 5 veces al día y yo creo que sí, es suficiente, ¿no? Pero la realidad es de que obviamente pues el número de veces que nos lavamos las manos pues debe incrementar. Digo, 5 obviamente no son suficientes. Hay que tomar en cuenta siempre los momentos de higiene de manos, que los vamos a repasar más adelante, pero también hay que recordar de forma prioritaria cómo debemos hacer la higiene de manos. Es increíble que a veces los niños se acuerdan mejor de los pasos para una adecuada higiene de manos que uno de adulto. Entonces, vean ustedes cómo siempre primero va a ser, obviamente, adquirir el agua y el jabón y después frotar las palmas. De ahí nos vamos entre los dedos, de ahí nos vamos detrás de las manos, esto es importantísimo, y vean cómo... La cámara está ahí. Acá. Y vean cómo de ahí, esto va a durar 40 a 60 segundos con agua y jabón. Si lo estamos haciendo con alcohol gel, va a durar de 20 a 30 segundos. Los pulgares, también es súper importante, pulgares. De ahí nos vamos detrás de los dedos. Las uñas también, ojo, de preferencia no traer uñas largas. En estos momentos es cuando menos debemos favorecer esto. Y vean ustedes cómo antes se recomendaba muñecas, ¿sí? Antes. Hoy por hoy se sabe que si nosotros al final terminamos con muñecas, tenemos mayor riesgo de contaminarnos la mano contralateral. Entonces, por eso muñecas ya no se recomienda. Por eso el lavado de manos termina en las uñas y en enjuagarnos la mano nuevamente. Ojo, cuando voy a cerrar la llave, idealmente, si yo tengo una toalla de papel, saco la toalla de papel y cierro la manija con la toalla de papel y posteriormente la tiro, ¿sale? ¿Para qué? Para no contaminarme las manos con la llave del agua. Entonces, súper importante los pasos que sean completos para la higiene adecuada de manos.
Los momentos, esto también es súper importante. Después de toser o de estornudar o de desechar un pañuelo, también es muy importante lavarnos las manos. Al llegar a casa después de haber estado en lugares públicos, esto es fundamental, porque sabemos que venimos contaminados. Antes de preparar los alimentos, también es sumamente importante, pues obviamente para no contaminarlos, antes y después de comer, amamantar o dar de comer a un niño, después de ir al baño, pues esto ya es obvio, o después de cambiar un pañal, y después de tocar un animalito. Entonces, todos estos son momentos importantes para la higiene de manos. No nos cansemos de lavarnos las manos, en verdad, no nos, o sea, hasta se nos deben de blanquear, ¿sale? De tantas veces que nos lavemos las manos. Recordando, agua y jabón deben ser 40 a 60 segundos, esto ya está universalmente establecido. No es necesario que sea un jabón antibacterial, con que sea un jabón neutro, un jabón, cualquier jabón que tengan, un jabón ordinario, es suficiente, es eficaz para eliminar el coronavirus. Y el alcohol gel, nuevamente recordar, 20 a 30 segundos. Se prefiere uno u otro, es indistinto. Lo que se recomienda es que si las manos son visiblemente sucias, se recomienda entonces mejor un aseo adecuado con agua y jabón. Si las manos no son visiblemente sucias, pues se puede hacer adecuadamente con alcohol gel. El alcohol gel mínimo debe de contener 60% de alcohol o inclusive hasta 80%. Y debe cumplir obviamente la norma europea y las normas internacionales. Ahora bien, si nosotros no tenemos disponibilidad de comprar alcohol gel industrial, no se preocupen, es muy fácil hacer el alcohol gel. Entonces, es muy fácil prepararlo. Vean ustedes cómo, de hecho, esta receta pues es de la Organización Mundial de la Salud. Ya casi parezco de cocina. Aquí voy a pasarles una receta. Vean ustedes cómo con 250 mililitros de alcohol etílico al 96, más 7 mililitros de agua oxigenada, más 30 mililitros de agua hervida, más 5 mililitros de glicerol, las vamos pues revolviendo todas las sustancias, obtenemos una solución de alcohol gel altamente eficaz con la cual nos podemos hacer higiene de manos de una forma adecuada. Entonces, vean ustedes cómo es bastante sencillo, simplemente hay que tener como pues el ánimo de hacer esto y de promoverlo en la casa, ¿sale? Y ya como último tip, quizás es el englobe de buena parte de las recomendaciones que se hacen hoy por hoy, pero que me interesa mucho recalcar en ellos, pues son las medidas generales, ¿no? Entonces, el uso adecuado de cubrebocas, como dicen por ahí, pues cualquier cubrebocas es mejor que nada. Entonces, es triste ver todavía gente en la calle que no usa cubrebocas. Ojo, quizás al principio nos va a costar trabajo, ¿no? Es algo a lo que no estábamos acostumbrados, pero hoy por hoy, si tenemos que salir a la calle, hay que salir con un cubrebocas. Y como dicen, cualquier cubrebocas es mejor que ninguno. Digo, obviamente, pues los mejores ya sabemos, van a ser los N95 o de mayor filtro, pero digo, hoy por hoy, pues también tenemos otras opciones como los KN95 y bueno, en menor medida, pues los cubrebocas quirúrgicos, pero claro que un cubrebocas de tela va a ser mejor a no traer nada, a traer, o sea, de verdad, sintámonos como descubiertos, como desnudos si no traemos cubrebocas, por favor. Entonces, es fundamental el uso del cubrebocas, es fundamental no tocarse la cara, ¿sí? Por eso precisamente se hace quizás más alusión a las caretas, porque es más difícil que nos llevemos las manos a la cara ya teniendo una careta. Es fundamental también el estornudo de etiqueta, ¿vale? Porque pues obviamente generalmente la superficie anterior del codo es una superficie con la que estar teniendo por eso se estornudar sobre la mano, que es la que sí tenemos más riesgo de estar llevando el virus a todos lados. Es fundamental también la sana distancia, voy a hacer alusión en una diapositiva más adelante a qué significa la sana distancia y tenerla en cuenta siempre, en todo momento. Es fundamental también siempre quedarnos en casa, siempre que lo podamos, por favor, o sea, evitar salir de casa, porque sabemos que los contagios están ocurriendo de forma exponencial hoy en día. Alimentación balanceada también, digo, pues no, creo que no está de más decir esto, que ya todos ustedes lo saben, pero sí una alimentación balanceada, rica en vitaminas como C, vitaminas D, que también son fundamentales, pues obviamente para reducir el riesgo de infecciones y sobre todo minerales como el zinc, que nos ayudan a resistir las infecciones y fundamental también hacer ejercicio. Todo esto, todas estas medidas nos van a ayudar a afrontar mejor, digo, porque quizás, pues obviamente, a pesar de tener todas las medidas
corremos ese riesgo, si nos enfermamos, que nos vaya mejor, teniendo todas estas medidas, disminuyendo tamaño inóculo, teniendo una alimentación balanceada, etcétera. Entonces, recordar, digo, a través de estas imágenes, cómo todo esto es fundamental, desde el estornudo de etiqueta, lavarnos las manos, obviamente frecuentemente, entre más mejor, y pues el resguardo en casa. Así como la sana distancia, ven ustedes como para fines prácticos, 2 a 3 brazos entre cada persona. Esto es fundamental y con esto pues obviamente disminuimos el riesgo de contagio y de transmisión. Y pues básicamente sería todo. No sé si por ahí haya preguntas, hay alguna duda. Espero haber sido didáctica. Muchas gracias, doctora. En realidad le agradezco mucho su presentación. Entramos al módulo de preguntas y respuestas. Sí, efectivamente tenemos muchas preguntas, doctora. Okay. Vamos a tratar de responder la mayoría que estén dentro de nuestras posibilidades y el tiempo que nos permite el webinar. Entonces, vamos a comenzar con Hugo Enrique Pérez. Nos dicen que son malos los cubrebocas porque respiramos lo que exhalamos. ¿Qué opina al respecto, doctora? No, como ya les dije, cualquier cubrebocas es mejor que ninguno. ¿Por qué? Porque obviamente yo me estoy protegiendo de los demás, o sea, en el riesgo de que, por ejemplo, alguien expida el virus, alguien enfermo que está próximo a mí, obviamente estoy protegiendo esa parte de que me llegue el virus de forma directa. Y si yo estoy enferma y no lo sé, pues digo, eventualmente o puedo estar infectada y ser asintomática, también estoy teniendo respeto hacia los demás al tener el cubrebocas, porque obviamente estoy conteniendo la cantidad de virus dentro de, y obviamente tengo menor riesgo de infectar a los demás. Entonces, como ya les dije, no, o sea, finalmente a través de cualquier cubrebocas, el oxígeno entra. Entonces, digo, obviamente, no hay ningún riesgo en ese sentido y cualquier cubrebocas es mejor que ninguno. Entonces, no. O sea, inicialmente sí, hasta la misma Organización Mundial de la Salud decía, no usen cubrebocas en la calle, pero vean ustedes cómo las recomendaciones han cambiado y hoy por hoy la recomendación universal es el uso de cubrebocas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sabemos de la importancia del lavado de manos y el uso de desinfectantes en gel. Específicamente hablando, hay indicaciones para el lavado de manos y para el uso del gel, como ya nos lo comentó. Pero por aquí nos pregunta Liliana, ¿qué opina del secado de manos con la misma toalla que habitualmente ocurre en casa con las familias? Muy buena pregunta. La realidad es de que lo mejor, lo más higiénico sería el secado de manos con papel, ¿sale? O sea, con toallas de papel. Eso sería lo más higiénico. Pero bueno, obviamente se entiende que pues quizás en casa va a ser difícil tener las toallas de papel. Si se puede tener, sería mucho más higiénico. Yo se los recomendaría. Si no, lo que les recomiendo altamente, pues es obviamente lavar frecuentemente las toallas, las toallas con las que nos vamos a estar secando las manos, porque obviamente, pues sí, las toallas pueden almacenar también bacterias, pero obviamente las toallas las vamos a estar utilizando después de lavarnos las manos. Entonces, en teoría, si nos hicimos una buena higiene de manos, pues no deben estar tan contaminadas. Muchas gracias, doctora. Sabemos que este retorno a la nueva normalidad también ha sido importante para las empresas, para los supermercados, los hospitales, todos los lugares donde tenemos que acudir de forma directa para satisfacer las necesidades diarias del hogar. Nos pregunta Mireya, ¿qué protocolo recomienda al momento de regresar de un supermercado? Sí, pues básicamente nada diferente de lo que ya les comenté. O sea, obviamente el cubrebocas en todo momento al salir de casa. Al regresar de casa, dejar el cubrebocas en una superficie limpia, ventilada, precisamente con la finalidad de que si eventualmente se contaminó con algunos virus, tengamos la oportunidad de que el virus se inactive con el paso de los días, ¿sí? Entonces, dejar el cubrebocas en una superficie ya delimitada o preestablecida previamente y la higiene de manos, eso es fundamental, higiene de manos, adecuada higiene de manos precisamente al regresar de casa. No les pretendo aquí dar como todo un protocolo de vamos a bañarnos y los zapatos y los tapetes o sea, yo lo que les puedo decir, lo básico, lo fundamental es, además de haber usado el cubrebocas en la calle y dejarlo en una superficie limpia y preestablecida ya,
higiene adecuada de manos al regresar y antes, obviamente, de tocar las superficies de la casa. Eso sería lo básico. Muy bien. Sí, yo creo que aquí también algo importante, doctora, que todas las medidas que existen, como el tapete sanitizante, el gel antibacterial, los productos que se utilizan de forma doméstica, como el Lysol, son productos que suman al lavado de manos y que suman justamente medidas de seguridad y que nos dan a nosotros esta higiene para que nosotros podamos disminuir el riesgo de infecciones. Entonces, sí existen muchos productos en el mercado, pero como usted lo especifica, en algún momento lo platicamos, el más importante es el cloro, justamente, pero verificar la cantidad de alcohol que contiene el porcentaje de los geles. Y me preguntan por aquí, ¿qué opina de las sales cuaternarias de amonio, doctora? Sí, son productos también autorizados básicamente por la EPA, eso va a ser importante comentarlo. Precisamente hay pues ante todo esto o detrás de todo esto, pues hay leyes, ¿no? Que regulan qué productos están autorizados y qué productos no. Entonces, relativamente fácil nos podríamos dar cuenta de qué productos están realmente autorizados para la limpieza y desinfección de nuestras superficies. Entonces, básicamente la recomendación que yo les doy es checar que el producto tenga un número EPA, es decir, que esté regulado por la EPA, que esté registrado y básicamente ver este número, o sea, consta generalmente de 2 números separados de un guión o eventualmente si puede ser como un producto genérico, por decirlo así, se consta de 2 números y un tercer número, un último número. Pero entonces, si nosotros checamos el listado de productos autorizados por la EPA, nos puede dar más confianza a la hora de utilizar un producto desinfectante. Esto es importante. Y sí, o sea, son productos altamente eficaces que también igualmente nos van a ayudar a la desinfección de nuestro entorno. Muy bien, muchas gracias. Por aquí nos pregunta Alejandro Valadez, ¿qué tan cierto es que el uso constante de gel antibacterial y extremar medidas de higiene bajan nuestras defensas? Esto aunado al confinamiento en casa que no permite que estemos en contacto con gérmenes y bacterias de la vida diaria. No, totalmente en desacuerdo. No, imagínense, si nosotros estuviéramos recomendando algo falso, pues no, iríamos en contra completamente de nuestros principios básicos. Entonces, no, la realidad es que entre más higiene de manos hagamos, eso va a ser mejor. O sea, de ninguna manera nos va a disminuir las defensas y de ninguna manera sanitizar nuestra casa, sanitizar los hospitales, disminuye las defensas de los pacientes. Esto no, de ninguna manera. O sea, es más bien al contrario. O sea, entre más higiene, mejor. O sea, y obviamente, pues ante esta situación de pandemia, pues con mayor razón. Claro que sí, de hecho, en alguna ocasión usted y yo nos reunimos para verificar los procesos de desinfección que deberíamos de llevar en el hospital. Entonces, justamente esto viene a afianzar el hecho de que los hospitales deben de permanecer continuamente en procesos de desinfección. Doctora, nos pregunta Marisol, con respecto a los bebés, específicamente nos dice, para un bebé de 6 meses que se lleva las manos a su boca, ¿también se recomienda lavar frecuentemente sus manos o qué medidas podemos tomar con ellos? Muy bien, muy bonita pregunta y claro que sí, al bebé de 6 meses también le tenemos que lavar las manos. Si ustedes se fijan, parte del lavado de manos o los momentos de lavado de manos incluían precisamente antes de amamantar a un niño. Entonces, imagínense, si una mamá se va a lavar las manos para amamantar a un bebé, pues por supuesto que al bebé de 6 meses que se lleva las manos a la boca, le encanta llevarse todos los objetos a la boca, con mayor razón hay que lavarle frecuentemente las manos y también hay que tratar de mantener lo más limpias posibles sus juguetes, ¿no? O sea, limpiarlos adecuadamente, también hacer higiene de estos. Muy bien. Doctora, con respecto a las sustancias que usted nos recomienda para realizar desinfección, hay muchos nombres comerciales, hay muchas marcas, hay infinidad de productos, pero nos están preguntando sobre la mezcla de agua, cloro y el nombre comercial, bueno, me lo voy a aventar, el pinol, para hacer un proceso de limpieza o desinfección. ¿Qué tan recomendado es por el riesgo de mezclar sustancias tan volátiles? Sí, pues ven que lo recomendado por la OMS es hacer la mezcla básicamente de cloro y agua, o sea, en realidad no se recomiendan productos desinfectantes, pero en este sentido yo lo que les voy a poner a trabajar un poquito más, porque yo lo que les recomendaría es primero hacer la limpieza con agua y pinol
y ya posteriormente hacer la desinfección con hipoclorito de sodio, o sea, ya con el agua con cloro. O sea, es como una segunda pasadita, pero nos sirve también como para un poquito más de ejercicio. ¿Qué tal, Doctora, con respecto a las medidas de seguridad para los niños que retornan a los colegios o que potencialmente van a regresar ahora en el mes de agosto, ¿qué recomendaría usted como medidas de seguridad que deben de tomar los maestros en cuestión de la limpieza de las superficies, de los cubículos, de los pupitres? Los niños son muy ávidos a prestarse las cosas. ¿Qué recomendaría usted que se puede implementar en un colegio para mejorar los procesos de seguridad? Sí, ay, doctor Memo, mire, yo aquí en realidad ni siquiera estoy tan segura de que se fuera recomendable regresar a los colegios en agosto. La situación está terrible y yo veo mucho peligro en realidad en el regresar otra vez a la rutina, a la normalidad. Entonces, de entrada yo lo veo difícil, pero bueno, si se plantea esto y bueno, si se vuelve ya como la nueva normalidad, pues la recomendación sería la misma, o sea, básicamente tener cuidado con las superficies, tratar de mantenerlas primero limpias, o sea, obviamente eliminar todo desecho orgánico y posteriormente la desinfección de las superficies. Máxime que pues obviamente los niños se van a estar llevando frecuentemente las manos a la boca, sobre todo los pequeños, y pues tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Claro que sí, doctora. Oiga, y con respecto a la seguridad de las mujeres embarazadas, nos pregunta Emma Patricia, ¿qué cuidados debe de tener una mujer embarazada? Me imagino que las sustancias, en este caso, como el alcohol y las sustancias químicas, generan un poco de miedo, incertidumbre por las situaciones que pueden desencadenar, tanto respiratorias o, en este caso, pues el miedo que puede generar una sustancia química por la situación del embarazo. Sí, pero básicamente aquí hablando de alcohol gel. Específicamente las sustancias químicas, yo me imagino que como el cloro, el pinol, ¿qué de cuidados debe de tener una mujer embarazada y si son tóxicas estas sustancias? No, con diluciones adecuadas, como ya lo habíamos comentado, no son tóxicas. Entonces, igualmente se recomienda mantener, pues obviamente la desinfección, primero la limpieza y luego la desinfección de las superficies con estas sustancias. En realidad, adecuadas diluciones no son deleterias de ninguna manera, a pesar de ser embarazadas. Muy bien. Y nos pregunta Jenny Flores, con respecto a los mitos acerca de las mascotas, doctora. Mucha gente tenemos mascotas en casa, algunas salen a pasear, a hacer sus necesidades. ¿Qué debemos de considerar para con ellos? Evitar intoxicarlos por las sustancias, pero también protegernos y protegerlos a ellos con respecto a un proceso de infección. Pues bueno, las mascotas idealmente se deben mantener afuera, eso es importante. Por ejemplo, hablando de perritos, pues no se ha documentado la transmisión hacia los perros, aunque sí a los gatos, por ejemplo, hablando de gatos, pero en realidad a los gatitos pues no les pasa nada. Mi recomendación sería, idealmente, pues deberían estar fuera de casa. Y obviamente pues con ello también nosotros favoreceríamos mayor higiene dentro del hogar, que eso es como primordial. Asimismo, la ventilación adecuada, digo, si es que, por ejemplo, van a estar momentáneamente dentro de casa, pues obviamente sí lograr una ventilación adecuada con la finalidad de que obviamente estos productos utilizados para limpieza y para desinfección se puedan secar bien y no, pues no generen obviamente ningún daño, que en realidad, como ya comentábamos, diluciones adecuadas no tienen por qué generar ningún daño. Muy bien. Hay una pregunta que se repite con regularidad, doctora, y yo creo que tiene que ver mucho con factores, sobre todo de escasez, y la otra es con situaciones del medio ambiente, y es la reutilización de los cubrebocas, tanto N95 como los tricapa, los cubrebocas estos de poliuretán, del poliéster, y todos aquellos que se utilizan actualmente de momento, ¿qué tanto se pueden reutilizar o cuáles son los que ustedes recomiendan? Sí, sí se pueden reutilizar siempre y cuando pues ya le hayamos dado el tiempo de inactivación necesario. Es decir, por ejemplo, esta es una recomendación, por ejemplo, de un maestro mío de la universidad, obviamente muy afamado,
y muy reconocido, que pues sí, obviamente ante la situación que estamos viviendo de escasez de pues, pocos recursos, nosotros podemos utilizar y reutilizar un mismo cubrebocas siempre y cuando no esté visiblemente sucio y esté en adecuadas condiciones. Sabemos ya también que, por ejemplo, hay cubrebocas de tela que pues se pueden lavar perfectamente bien, entonces en ese sentido creo yo que no habría ningún problema, o sea, obviamente después de utilizarlo en el día, si es un cubrebocas que se puede lavar, pues hay que lavarlo, pero si es un cubrebocas que no se puede lavar, como los N95, la recomendación sí sería utilizar, si por ejemplo yo tengo 5 cubrebocas, bueno, un día voy a utilizar uno, al día siguiente el otro, hasta los podría tener enumerados, y dejarlos ventilados en una superficie limpia, de forma tal que si hay partículas de virus, bueno, virus como tal, en el cubrebocas, en la superficie del cubrebocas, estos se puedan inactivar. Muy bien, doctora. ¿Y qué pasa con las personas que son alérgicas al cloro? ¿Qué recomendaciones nos da? Nos pregunta Verónica. Me imagino que hay gente que es muy atópica, genera prurito nasal, estornudos, reacciones alérgicas en la piel. Y sabemos que el cloro, pues justamente es una de las sustancias más recomendadas para la desinfección. ¿Qué alternativas les podemos dar a estas personas? Muy bien, muy buena pregunta. Como ustedes vieron en una de las diapositivas, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, otra sustancia que se puede utilizar propiamente para desinfectar superficies es el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada. Entonces, después de la limpieza adecuada con el producto que ustedes quieran, pues obviamente se puede desinfectar con agua oxigenada a las concentraciones mayores al 0.5%, como ya lo habíamos visto. De hecho, la presentación de agua oxigenada comercial pues va del 2.5 al 3.5%. Digo, esta es por decir otras de las sustancias, pero obviamente hay muchos otros productos que ustedes ya conocen como, digo, no sé si podamos, por ejemplo, aquí decir los nombres. ¿Se puede, doctor? Sí. Entonces, los nombres, pues, como el clásico Lysol, se me ocurre. Hay otras sustancias, por ejemplo, como Purell, PIC, bueno, sería cuestión nada más, Oxivir, sería cuestión nada más de checar el listado precisamente de productos autorizados por la EPA, Chlorclean, Lonza, ¿sale? Entonces, digo, por decir algunos nombres, que bueno, Bardac, que están ya autorizados y que se pueden utilizar perfectamente para la desinfección. Muy bien, doctora. Nos preguntan también que con respecto a la ropa, que si debe de tratarse obligatoriamente con agua caliente. Idealmente sí, para eliminar, ¿se acuerdan que en una de las diapositivas habíamos mencionado que es sensible al calor? Entonces, precisamente, pues digo, sabemos que no es sensible a cualquier calor, porque pensábamos, bueno, igual al inicio se pensó que a lo mejor el virus se podría inactivar con el calorcito que venía de la temporada de primavera y pues obviamente ya vimos que esto no pasó, ¿verdad? Entonces, el virus se inactiva con calor, pero obviamente con altos grados centígrados, ¿no? Entonces, por eso se está hablando de 60 a 90 grados centígrados, lo recomendable, por ejemplo, para la lavadora. Y sí, o sea, sí debería de ser, si estamos nosotros sospechando que la ropa está contaminada con virus, porque, pues, por ejemplo, el clásico que la saliva, la tosecita del enfermo, entonces, idealmente sí debe ser con agua caliente para inactivar al virus. Esto es muy importante. O sea, obviamente, también la otra recomendación de remojarla en cloro es una muy buena opción, pero pues sabemos que a veces también si le metemos cloro, pues obviamente se nos va a echar a perder. Entonces, en ese sentido, por eso sí se recomienda con agua caliente. Muy bien, doctora. Y con respecto a los equipos tecnológicos, tablets, teléfonos celulares, ¿cómo recomienda que se realice el proceso de desinfección? Ajá, pues básicamente puede ser con toallita, una toallita empapada de uno de los productos autorizados para desinfectar. Puede ser ya sea con una toallita empapada con alcohol gel, puede ser con una toallita empapada, por ejemplo, se me ocurre con Clindex, puede ser con una, pues con una toallita empapada con peróxido de hidrógeno, que sería el agua oxigenada. Estas serían buenas opciones para desinfectar nuestros productos. Muy bien. Nos pregunta María del Carmen, se me hace muy buena pregunta y creo que muchas mamás tienen esta misma situación. En caso de un bebé que se tiene que llevar a un hospital a vacunar, por ello no pueden usar cubrebocas, ¿cómo podemos protegerlo? Pues nosotros podríamos idearle un cubrebocas. La realidad es de que sí, o sea, si ustedes me preguntan,
Cubrebocas tamaños infantiles, pues sí, no, es difícil conseguir. Quizás en un futuro no muy lejano podremos encontrar ya cubrebocas infantiles, pues en grandes cantidades, pero se me ocurre que puede ser con una, o sea, una tela ideada de forma tal, o sea, se le pueden, no sé, poner unas liguitas o buscar la forma simplemente de proteger nariz y boca, para que podamos, pues obviamente, proteger al bebé. La otra que se me ocurre con una pequeña sabanita, mientras estemos protegiendo nariz y boca, es más que suficiente. Quizás un poquito más hacia arriba, que obviamente de lo que lo llevaríamos, quizás nada más, tradicionalmente hubiéramos llevado al bebé completamente descubierto de la cara, pero simplemente también abrir cautelosamente su nariz y su boquita, obviamente vigilando que esté respirando adecuadamente. Perdón, y en este sentido, doctor, sí me gustaría decir un punto que se me pasó a decir con el uso adecuado de cubrebocas, incluye abarcar bien nariz y boca, porque a veces, justo hasta el mentón, ¿sale? Porque a veces traemos el cubrebocas aquí y de nada nos sirve, o traemos el cubrebocas acá y casi estamos sacando todo el virus, si es que lo tenemos, hacia el ambiente. Entonces, sí es muy importante proteger bien nariz y hasta el mentón. Muy bien. Nos pregunta Cecilia sobre las reglas de etiqueta que se están llevando actualmente, aparte del lavado de manos, mantener las uñas cortas. ¿Qué recomienda usted con respecto al cabello para las mujeres? Me imagino que es dirigida específicamente a zonas de trabajo. ¿Cómo pueden portarlo? ¿Cómo deben de acomodarlo para evitar contaminación del mismo? Muy bien. Así como les hice la recomendación de uñas cortas, digo, ya sé que a lo mejor pues muchas me van a reclamar, pero yo como estoy acostumbrada a traer las uñas cortas, quizás no me cuesta tanto trabajo, pero así la recomendación también sería traer el cabello recogido, precisamente para evitar la contaminación y pues la mayor propagación o transmisión. Digo, si es que se me ocurre, traemos el cabello suelto así, la melena, ya saben, y estornudamos acá y pues me alcanzó a caer en el cabello, pues sí tenemos más riesgo de si sin querer hago contacto del cabello con otra persona, pues tengo más riesgo también de transmitir el virus. Entonces, sí, la recomendación óptima sería tener el cabello bien recogido. Muy bien. Y con respecto a la desinfección de la ropa, doctora, me imagino que es cuando salimos al supermercado o regresamos del supermercado. ¿Hay alguna manera de desinfectar nuestra ropa, trayéndola puesta? Trayendo la puesta, no. Yo les diría, pues mejor, si la quieren, o sea, si piensan que la ropa se contaminó, pues obviamente ahí la recomendación sería el lavado de ropa, como ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos platicado, ya sea metiéndola a la lavadora o lavándola a mano, pero primero pues poniéndola a remojar con agua caliente, ¿no? Claro. Muy bien, doctora. Pues la verdad es que nos gustaría contestar todas las preguntas. Son muchísimas preguntas las que tenemos. La doctora, con todo gusto, nos haría el favor de contestarlas. Desafortunadamente, el tiempo es muy corto para todas ellas. Doctora, no me queda más que agradecerle su tiempo. Si quiere complementar algo más, con todo gusto la escuchamos. Pues no, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación, muy contenta de haber participado en esta sesión. Pues mi recomendación es a seguirse cuidando, tratar de vivir en este momento lo más sanamente posible, lo más saludablemente posible. Por favor, mantenerse en casa, cuidar de sus familiares, sobre todo quienes sepan que son de alto riesgo, ya sea por hipertensión, obesidad, diabetes o alguna enfermedad inmunosupresora. Sí es muy importante, o sea, quiero aprovechar esta sesión pues para hacer una invitación a la población, para hacer un llamado a que se tienen que quedar en casa en la mayor medida de lo posible. La higiene de manos, no se cansen de verdad en la higiene de manos, no se cansen en el no llevarse las manos a la cara, no se cansen en el uso de cubrebocas. Todas estas medidas nos pueden ayudar, obviamente, si nos tristemente infectamos, pues a disminuir el tamaño del inóculo. Y esto es fundamental porque, pues, obviamente, si nos infectamos con un inóculo menor, pues tenemos quizás menos riesgo de enfermedad grave
digo, entre otras situaciones que ya sabemos, ¿no? De antemano por las estadísticas, pero sí, la invitación es quédense en casa, higiene de manos, uso de cubrebocas, desinfección de sus superficies. No lo olviden, alimentación balanceada, dormir bien, también esto es fundamental, y ejercicio en la medida de lo posible. No se cansen de todas estas medidas, porque quizás estas medidas son las que nos van a salvar a corto plazo. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. También quiero agradecer a nuestro patrocinador Sanistar, el cual nos hizo favor de apoyarnos con esta presentación el día de hoy. Pueden encontrar los productos de desinfección de todas las sustancias que la doctora comentó a lo largo de su presentación en la calle Lunic número 101I, en la colonia Jardines del Moral. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos siguen desde sus hogares cada 8 días. Muchísimas gracias. Han hecho que estos webinars sean un éxito. La serie de salud y felicidad dedicada al COVID-19 ha sido una situación muy importante para Médica Campestre, ya que gracias a este acercamiento que tenemos, podemos reunirnos desde sus hogares. También quiero invitarlos, la próxima semana contamos con la participación de la licenciada Maribel Llamas Andrade, quien nos hablará un poco de la creatividad, el camino de tu felicidad. Es importante que nos acompañen, la verdad es que es una excelente profesionista, nos va a brindar temas excelentes y sobre todo los invito también a descargar la revista de Salud y Felicidad, que vamos en el número 40. Recordemos que estos webinars, así como los anteriores, los pueden descargar a través de nuestras redes sociales y compartirlos. También recuerden que tenemos el proceso de las constancias. Ahorita en un momento más Pablo les explicará cómo podrán adquirir las constancias tanto de esta como de otras presentaciones. Y pues no me queda más que agradecer el tiempo de la doctora y de todos ustedes que están el día de hoy con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Reciban un cálido abrazo a la distancia y, como dice la doctora, sigámonos cuidando entre todos. Doctora, muchas gracias. Pablo. Muchas gracias a ustedes.